A veces a uno le cuesta encontrar el título de un mensaje. Y no es que quiera cambiar el que tengo y el que habréis visto seguramente en el boletín. En el boletín dice: ocupaos en vuestra salvación, es lo que ha dicho Pablo a los filipenses, con temor y temblor. Pero hemos cantado un himno que se decía: renuévame, Señor. Y en realidad, a pesar de que el título es este, ocupaos, podríamos cambiarlo perfectamente, porque el mensaje trata de esto, de renovación. Y podríamos decir: renovaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por las referencias que encontramos, que dijo Pablo en la epístola sobre el pretorio, los hermanos de la Iglesia y las referencias a la casa del César, esta epístola la escribió el apóstol Pablo en su cautiverio en la ciudad de Roma. Seguramente en la última parte de su cautiverio, muy próximo a ser juzgado ante Nerón, ante el César, al cual él había apelado después de que estuvo preso durante 2 años en la ciudad de Cesarea. La ocasión para escribir esta carta, no es que a Pablo le viniera, bueno, hace tiempo que no puedo ir a ver a los hermanos de Filipos y voy a escribirles. No, fue que tuvo la visita de uno de los hermanos, Epafrodito, que llevaba un donativo de la iglesia para las necesidades de Pablo. Y durante su estancia en Roma, Epafrodito enfermó de tal manera que estuvo a punto de morir. Y Pablo, una vez el Señor lo restauró físicamente a Epafrodito, Pablo decidió enviarlo, tal como se expresa en su carta, enviarlo a los hermanos, porque como veremos dentro de un momento, los hermanos se intranquilizaron porque Epafrodito se hubiera puesto enfermo próximo a la muerte. Después de los saludos iniciales que encontramos en la epístola, el apóstol Pablo participa alegremente y gozosamente con el amor y el privilegio de haber servido y servir a los filipenses. Porque él está contento, porque los filipenses desde el principio de su ministerio habían sido en realidad comunión con él, habían hecho defensa y confirmación del Evangelio a través de su ministerio. Como he dicho, Epafrodito había enfermado y él trata en la carta, porque Epafrodito es el que la llevará, trata de calmar la inquietud que los hermanos habían tenido. Imaginaros que ahora recibimos una comunicación por WhatsApp o por el móvil que el pastor se ha puesto enfermo durante el viaje, en las vacaciones. Pues seguramente nos intranquilizaríamos, ¿verdad? Nos podríamos nerviosos. Bueno, ¿quién hará el culto del domingo que viene? ¿Quién presidirá? ¿Quién hará la reunión de oración? Pues bien, los hermanos, Epafrodito era un miembro de esa iglesia, un miembro realmente activo y querido por los filipenses. También Pablo les dice que tengan tranquilidad por sus prisiones. Ellos están preocupados porque Pablo lleva ya casi 2 años preso en Roma, esperando llegar ante el César para su defensa o su ejecución. Y él dice: no os preocupéis, hermanos, porque las prisiones que estoy sufriendo han servido para bien del Evangelio. Dice: es verdad que hay algunos que realmente, dice, predican por envidia o ambición, pero otros hermanos, hay otros hermanos que lo hacen de buena voluntad. Expresa su gozo porque confía en que por las oraciones de los hermanos y el Espíritu Santo él podrá regresar a la iglesia de Filadelfia y poder gozarse con ellos. Ruega encarecidamente, en un momento determinado, que vivan en unidad, amor y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Si habéis leído la epístola, recordaréis ese gran pasaje en que se habla de la persona
y la obra de Jesucristo y de su humillación y cómo esa humillación Él la llevó hasta el último momento y al último que fue morir en una cruz por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Y Dios lo exaltó a su diestra y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Casi no hacía falta, pero Pablo pone unas letras y dice: recibid a Epafrodito, dice, con todo gozo, dice, porque en realidad la enfermedad que él padeció fue a causa de haber ocupado mi lugar en la obra del Señor, en la obra de Cristo. Y habéis de tener también en mucha estima a aquellos que realmente son como Él. Hay una nota discordante, dice: evitad, huid de los falsos obreros, porque son mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo a esa facción de los judaizantes que se introducía en las iglesias. Dice: ya lo he dicho muchas veces, dice en otras ocasiones, son enemigos de la cruz de Cristo, porque tratan de con su legalismo apartar los ojos de aquella obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice: bueno, os agradezco, Pablo dice, os agradezco el dinero que me habéis enviado para mis necesidades. Dice: es olor agradable, sacrificio acepto al Señor, y a Él doy gracias. Esta epístola a uno puede asustarle cuando empieza a leerla. El primer capítulo no, pero cuando empieza el capítulo 2 uno empieza a asustarse. Dice: ¡qué iglesia! Pero Pablo es como hemos dicho muchas veces, es un pastor de almas. Y él realmente cuida al rebaño, está pendiente del rebaño. Él empieza este pasaje que hemos leído con las palabras: así que. Hay otras versiones de la Biblia, otras traducciones de la Biblia que dicen: por lo tanto, son exactamente las mismas palabras. Amados míos. Estas palabras, así pues, o por lo tanto, es porque Pablo trata de unir o enlazar todo lo que va a decir ahora a continuación con todo lo que ya ha dicho desde el principio del capítulo 2 hasta el versículo 11. No va a haber diferencia, es poner un poco en práctica todo eso que está reflejado en los primeros 11 versículos. En realidad son palabras similares a las que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice: y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me parece que ya lo he dicho en alguna ocasión. Cierta vez, haciendo montañismo, íbamos varias personas, se empezó a oscurecer el cielo con visos de tormenta. Tan oscuro era que a las 6 de la tarde empezamos a solamente poder ver, y no había niebla, una distancia aproximadamente de unos 20 o 30 metros. Estábamos en una vaguada y había peligro de que si empezaba a llover y el agua empezaba a caer, estando en esa vaguada fuéramos arrastrados. Y recuerdo que un hermano cogió un palo para ir mirando el camino, pero el camino llegó un momento en que el palo se hundía y dijimos: aquí no hay tierra para seguir andando. ¿A qué ilusión nos dio ver arriba de todo de la montaña? Bueno, prácticamente la montaña no se veía, una luz que brillaba. Y dijimos: pues hay que hacer marcha atrás e ir hacia esa luz. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así es, así será, así lo presenta el apóstol Pablo a los filipenses. Pero como buen pastor de almas realmente es muy tierno y amoroso con los filipenses. Amados míos, amados míos. Con estas palabras empieza el apóstol Pablo a dirigirse a ellos.
Dice, ya sé que me habéis obedecido siempre cuando estaba con vosotros, y no solo con vosotros, sino también cuando no lo estaba, pero ahora es mucho más necesario. Dice que no estoy presente, atendáis a mis palabras. Por lo tanto, las palabras que él les escribe es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o renovaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos nosotros deberíamos anhelar ocuparnos en nuestra salvación, renovar nuestra salvación. Parece una contradicción, ¿verdad? Si somos salvos, ¿para qué hemos de renovar nuestra salvación? En primer lugar, hemos de considerar cuál fue el primer consejo que Pablo les dio a los filipenses para ocuparse en su salvación. Debían trabajar, debían de estar ocupados, debían no bajar la guardia. Por eso él les dice: amados míos, no son palabras retóricas. Es muy fácil decirle a una persona que la queremos y luego olvidarnos, o prácticamente no hacerle ninguna acción o participar en alguna manera con su amor o demostrándoles nuestro amor hacia ella. Ya en el primer capítulo, Pablo ha hablado del amor que les tiene. Dice: os tengo en el corazón. Y él dice una cosa que realmente a mí me sorprendió, y yo no soy capaz de hacer lo que él dice. Dice: pongo a Dios por testigo de cómo os amo y os tengo en mi corazón, pero os amo con entrañable amor de Jesucristo. Solamente el que ama así es capaz de poder ministrar al pueblo del Señor. Ya hemos dicho que hay quien puede servir al Señor por envidia o ambición. Yo no sé si conocéis algunos, pero una vez estando en una reunión donde se iba a votar a una persona, vi cómo esa misma persona decía a sus familiares y a otros amigos: ay, votarme. Es triste, ¿eh? Pero hay maneras de servir al Señor, como aquellas personas que estaban dificultando la labor del apóstol Pablo en Roma. Cualquier ministerio, cualquier servicio que hagamos en favor del pueblo de Dios tiene que ser hecho con entrañable amor de Jesucristo. Sean pastores, sean ancianos, sean diáconos, sean maestros de escuela dominical, sea en cualquier servicio que Dios nos llame, hay que hacerlo con amor, pero con el amor entrañable de Jesucristo. Llevado por ese amor, el apóstol Pablo se dirige o insta a los filipenses: ocupaos, amados míos, ocupaos en vuestra salvación. Trabajad, ya lo he dicho, trabajad, estad activos, no bajéis la guardia. Me ha costado darle muchas vueltas a este versículo. Hay veces que soy un poco gándul. Hay veces que pierdo el tiempo y pienso: bueno, ya tendré tiempo de terminar lo que estoy haciendo. Me estoy refiriendo a preparar un estudio, preparar un mensaje. Pero luego el tiempo se me acumula, o mejor dicho, se acorta, y voy con prisas, y me pongo nervioso, y tengo que pedir perdón. Trabajad, estad activos, no desmayéis. Aunque estas palabras, ocupaos en vuestra salvación, sean contradictorias, no lo son. Pablo no tiene ninguna duda, ninguna absoluta duda, de que los filipenses son salvos.
Él en el capítulo 1, el versículo 6, dice, el que empezó en vosotros, Dios, el que empezó en vosotros la buena obra es la salvación, hermanos, no es otra cosa. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Lo que hará seguirá completando esa buena obra hasta el día de Jesucristo. Hay una seguridad, hay una promesa en que realmente Dios no nos va a abandonar, como veremos dentro de un momento. El que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el día de Jesucristo, hermanos, está lejos, ¿verdad? No sabemos cuándo llegará. Nos puede llegar antes la muerte, pero aquel día glorioso para nosotros, nuestras obras seguirán. Las obras que hayamos hecho seguirán realmente como testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Pero Pablo, escribiendo a los romanos, les da la pauta de lo que significa el proceso largo de la salvación. No es que esa salvación en realidad no la tengamos asegurada, pero es una salvación que tiene que dar fruto. Es una salvación que tiene que manifestarse a lo largo de nuestra vida, de la que nos conceda Dios. Y él, escribiendo a los romanos, les dice, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto solamente puede ser, hermanos, por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Salvación. Y tenéis por fruto, por cosecha, por actividad, por trabajo, la santificación. Ese es el proceso que sigue la salvación. Esa es la manifestación que hemos a lo largo de nuestra vida manifestar. Y al final de esa carrera de santificación, en el momento en que Dios nos llame o que Cristo vuelva, entonces nuestra salvación se completará. Porque no solo se nos ha salvado el alma, también se ha salvado nuestro cuerpo, que será resucitado a novedad de vida. Dios es el que empezó en vosotros la buena obra, también la perfeccionará. Esta es la razón por la que Pablo les apremia, ocupaos en vuestra salvación, pero añade dos sustantivos, con temor y temblor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra temor significa huida. O sea, el que sale huyendo de algo que le aterra o que realmente puede ser peligroso. El terror atemoriza, da angustia. Y tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo bastantes ejemplos. Es el miedo que puede y el temor que puede sobreponerle o sobrevenirle a una persona cuando hay la proximidad de la muerte. David lo expresó muy bien en el Salmo 55. A causa de la voz del enemigo, él oyó que venían detrás de él tropas enemigas. Por la opresión del impío, además, había quien lo insultaba y lo maldecía. Sobre mí echaron iniquidad, o sea, echaron mentiras, y con furor me persiguen. Incluso su hijo. Llegó un momento que lo perseguía para matarlo. Mi corazón estaba dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí habían caído. Y dije, ¡ay, quien me diera alas como paloma y yo volaría y descansaría! Es el terror a ver la proximidad de la muerte. También expresa esas palabras el temor a lo desconocido. Por ejemplo, los discípulos. Un día estaban navegando por el mar de Galilea para pasar a la otra orilla que Jesús les había dicho que fueran, y Jesús se había quedado en la orilla y a medianoche, o cuando estaba entrada la noche, Jesús fue andando sobre el mar. Y a ellos les pareció que lo que veían
era un fantasma. Dice, a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar y los discípulos se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. También para las personas que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios, también expresa la palabra de Dios. Y un salmo dice, no hay temor, no hay temor. Aquel que vive en maldad y que además su maldad es manifiesta. El salmista dice, vi yo la maldad del impío y dije en mi corazón, no tiene temor de Dios. Y a veces nos hemos encontrado con gente que pisotea a todo el prójimo que encuentra delante de sí. No vamos a ponerlos en nuestra boca, pero podríamos decir que hay una retalía de personajes y personas que en todos los ámbitos estatales demuestran cómo desprecian, humillan y pisotean al que tienen delante, o piensan que va en contra de ellos. De este temor no se suscribieron o no se pudieron desprender ni siquiera los propios creyentes. Hay un día en que hay personas que tendrán temor y terror. Son aquellos reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Pero el escritor baja el nivel y dice, todo siervo, todo libre. ¿Por qué? Porque pedirán a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos, porque está próximo el juicio del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. Pero las palabras temor y temblor también manifiestan el temor reverente que puede tener el creyente delante de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes?, escribía el salmista, y los pueblos piensan cosas vanas. Dice, sed prudentes y escuchad, sed prudentes y admitid amonestación, y entonces servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Pablo, escribiendo a los corintios, decía, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este temor reverente lleva al creyente a pedirle honradamente a Dios que le limpie el corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, decía el salmista. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Le pide estar en comunión con Él por ese temor reverente. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Desea que el Espíritu Santo guíe su vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Mas el ocuparse de los filipenses en su salvación o en su renovación de su salvación con temor y temblor, no estaban solos. Dios estaba con ellos. Un nuevo hombre había sido creado por la buena obra de Dios. Un nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. He ahí, hermanos, ¿por qué nuestra salvación no se puede perder? Porque hemos sido creados por Dios como una nueva criatura en justicia y santidad de la verdad. Ahora es necesario que nosotros echemos mano de esa justicia y de esa santidad para que nuestra vida refleje la santidad igual que la que tiene nuestro Padre Celestial. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Dios, dice
Pablo en este pasaje. Hacedlo con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es verdad, Pablo dice ocupaos, estad activos, pero las armas, la lucha que tenemos para ir creciendo en nuestra fe y en nuestra santidad, nos las da Dios. Él hace que chista, Él produce en nosotros, hace que chista ese deseo de hacer su voluntad, hace que desarrolle en nosotros, que crezca ese deseo. Malo es cuando no tenemos ansias de leer la palabra de Dios o de ponernos delante de Él en oración. Algún periodo de mi vida ha sido así. Él produce, Él hace que chista, Él hace que se desarrolle, pero también que lo queramos hacer, que lo hagamos. Una cosa es tener las ideas. Bueno, hoy voy a hacer la limpieza de casa, pero cuando hay la excusa de que no encuentro el pronto, cuando no encuentro el líquido para el lavabo, no encuentro el trapo, se va pasando el rato y sí, el deseo de hacer la limpieza está ahí, pero no lo hacemos. Bueno, no estoy hablando por mí, que tenía una buena ayuda, pero es así. Podemos tener, Dios nos puede dar el hacerlo crecer en nuestro interior, pero hermanos, hay que quererlo, hay que tener el propósito, la decisión. Es decir, bueno, voy a hacer esto. Vamos a poner el mismo ejemplo. Voy a hacer la limpieza. Aquí está el trapo, aquí está el cubo, aquí está el mocho y aquí están todos los utensilios de limpieza. Y empezamos y limpiamos. Y este querer y hacer, Dios lo hace por su buena voluntad. Es hermoso las palabras que utiliza Pablo aquí. Dice, Dios os da en vosotros, o produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero estas dos palabras, buena voluntad, son de la misma raíz que la palabra que utiliza Dios el Padre cuando glorifica a su Hijo. Dios dijo en dos ocasiones, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y son las palabras, la raíz está ahí en las mismas palabras que utiliza Pablo. Dios nos da el querer como el hacer porque se complace en que hagamos estas cosas con temor y temblor. Preguntar cómo nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor es tener que hacer un examen de conciencia. Es así como hemos de hacerlo. ¿Lo hacemos? ¿Tenemos como fruto de nuestra salvación nuestra santificación? ¿Dejamos que Dios, que nos da el hacer, el querer y el hacer por su buena voluntad, por medio de su Espíritu, obre en nuestras vidas? Pensad que sí que es verdad que tenemos el Espíritu Santo. Es la garantía de nuestra salvación. Como dice Pablo, las arras, el sello y garantía de nuestra salvación. Pero podemos contristarlo. Podemos dejarlo en un rinconcito. Espérate y ya me hablarás. Podemos apagarlo. Leer su palabra, escuchar su voz y decir, bueno, esto es para mi vecino o para mi hermano que tengo al lado. Podemos contristarlo, apagarlo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y como decíamos hace un momento, como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en nuestra manera de vivir. El segundo ejemplo o consejo que Pablo les da para ocuparse o renovarse en su salvación con temor y temblor es vivir como hijos de Dios.
El verdadero Hijo de Dios en realidad imita. Me ha gustado lo que ha dicho Jaume hace un momento. Es verdad, yo recordaba al primer pastor que tuve que yo decía, tengo que predicar como él, tengo que ser como él. Luego lo tuve de maestro, menudo maestro. Un día le dijimos que era muy duro y dijo, bien, es igual, los maestros duros hacen buenos discípulos. Bien, gracias a Dios él dejó una línea muy larga a través de los años de ministerio, un gran grupo de pastores y alumnos que realmente dan gloria tanto a su ministerio como a Dios, o como a Dios y a su ministerio. El verdadero Hijo de Dios trata de imitar a Dios. Sin embargo, los filipenses habían perdido la brújula. No podían encontrar el norte de su vida espiritual, tanto a nivel personal como comunitaria. Lo cual había ocurrido o pasado que decayera el gozo. Pensad siempre individualmente y colectivamente o comunitariamente mejor. Si no tienes gozo, no deseas ir a la iglesia. Y si vas a la iglesia y no tienes gozo, pues siempre eres el hermano que está siempre con el ceño fruncido. Pues ellos habían perdido el gozo, el amor, el combatir unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que Pablo les dice en el versículo 27 del primer capítulo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y aquí Pablo repite algo de lo que estamos diciendo. Para que sea que yo vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Habían perdido el norte. Pablo amorosamente, con ternura, como decía antes, y delicadeza, les había exhortado a que recuperaran la unanimidad, el amor y el espíritu de servicio, cuidándose los unos a los otros y siguiendo el ejemplo de Cristo. Esto es lo que encontramos al principio del capítulo 2. Por tanto, es un ruego, si hay alguna exhortación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, pedía Pablo. Conozco a más de un pastor que ha hecho suya esta oración pensando en su congregación. Completad mi gozo. Y no penséis que estoy hablando de esta. He tenido ocasión de estar en distintas iglesias, solamente en dos como miembro, pero en otras como visitador o predicador. Y he conocido las intimidades porque los pastores me han informado de esas iglesias. Y algunos de ellos, no todos, gracias a Dios, han suscrito lo que dice el apóstol Pablo, algún consuelo, alguna comunión, algún afecto entrañable. Completad mi gozo. ¿Por qué? Porque no había un mismo sentir, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, siendo unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, antes en humildad, estimándoos los unos a los otros como superiores a uno mismo. ¿A qué cuesta eso? ¿Qué cuesta dirigirnos a un hermano y pensar que es superior a nosotros? Cuando, como decía un día aquí el amado pastor Roberto, en una votación en que se estaba buscando a alguien que ocupara un cargo dentro de un organismo evangélico, y cuando salió un hermano, Roberto nos confesó que tuvo que decir, Señor, perdóname, pero si no me llega la suela del zapato.
y sale él. Sí, es muy fácil cruzar esa línea y pensar que el otro es inferior a nosotros, que el otro está equivocado, que el otro no es digno ni siquiera de que intentemos hacerle comprender las cosas. Y para colmo, en la iglesia de Filipos, los malos obreros que habían salido de la propia iglesia, que estaban en la propia iglesia, que algunos de ellos tenían un cargo dentro de la propia iglesia, estaban moviendo el cotarro a fin de dividir al pueblo de Dios. Es verdad que los mutiladores del cuerpo, Pablo los está, luego por lo que él dice, se están refiriendo a que querían que los demás se circuncidaran. Pero hay formas de mutilar al cuerpo. ¿Qué les dijo Pablo cuando se despedía de los efesios en Mileto? No vais a ver más mi rostro, pero yo he rogado a Dios, estoy rogando por vosotros, porque cuando yo me vaya, cuando no esté con vosotros, lobos rapaces entrarán y tratarán de diezmar al rebaño. Dice, y no os vendrán solo de fuera, vendrán también de dentro, de vosotros mismos. Y Juan en una de sus epístolas dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. También había lobos rapaces. No hay nada más triste en una iglesia que dos hermanos o hermanas estén enfrentados. Y en Filipos, Evodia y Síntique, que habían luchado y colaborado con el apóstol Pablo y con Clemente y otros colaboradores, levantando y predicando el Evangelio, ahora estaban enfrentadas, no se ponían de acuerdo. Pablo considera que ha llegado el momento de poner un poco de orden. No hay nada, suerte tengo, de no ser pastor. Os lo digo sinceramente, porque a veces los pastores les cuesta, les duele tener que poner orden en medio de la congregación. Y Pablo utiliza 4 imperativos a partir del momento en que él les dice que Dios les da el querer y el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin que seáis gozaos y regocijaos conmigo. 4 imperativos. Pero hermanos, no son órdenes las que da Pablo. No son órdenes militares. No pone a todos firmes. No se tiene que hacer porque lo manda el que está arriba. Son exhortaciones, son ruegos amorosos. Son amar con el amor de Jesucristo. Pero él desea que pongan en práctica la buena voluntad que produce en ellos Dios, para que glorifiquen a aquel que los salvó y los redimió de toda maldad. Si aceptan sus palabras, completarán mi gozo. Es lo que dice Pablo. Completad mi gozo. Es hermoso cómo termina esta porción el apóstol Pablo. Lo que estamos meditando. Pablo tiene el mismo espíritu cuando les habla con imperativos, tiene el mismo espíritu con el cual ha empezado esta porción de la palabra. Tiene ese mismo espíritu que llega a decirles, por lo tanto, amados míos, es así como uno se dirige a los que tiene que ministrar. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Las contiendas son disputas, o sea, discusiones. La murmuración es una crítica o descontento sobre una persona o un hecho que ha ocurrido, pero con muy poco fundamento y razón. Y la murmuración puede llegar no solamente a perjudicar, sino a matar espiritualmente a una persona. La murmuración es un pecado contra el hermano o la hermana
y contra uno mismo, contra el mismo que hace la murmuración. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y el que quiera verlo, Números 16, 38. Es el puchero, la murmuración, es el puchero donde se cuecen las contiendas, las discusiones, los malos pensamientos que pueden malograr la convivencia, no solamente en las familias, entre padres e hijos y hermanos, sino también dentro de la Iglesia, en el pueblo de Dios. Sucedió en Israel. ¿Cómo no podía? En Israel. Después de la rebelión de Coré, donde se había puesto en entredicho el ministerio de Moisés y de Aarón, y Dios juzgó a los que se habían rebelado, toda la congregación se fue hacia Moisés y Aarón, todo Israel, en bloque. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra ellos. Tengo que decir que nunca, alguna vez fui criticado, yo creo que era una buena crítica, nunca soy canal o cinta de transporte a algo que se me comenta en la intimidad. Eso queda guardado para mí. Eso queda quieto. Pablo, comentando este hecho de la rebelión de Coré, les dice a los colosenses: no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destructor. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. A veces pensamos, bueno, esto no puede pasar cuando hay pastores que son fieles, que son reconocidos. Pues bueno, ahí tenemos la Iglesia de Jerusalén con todo el grupo de los, no pastores, sino apóstoles. Y mientras en un momento determinado creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los gentiles contra los judíos o contra los hebreos, porque las viudas de aquellos, de los gentiles, estaban desatendidas en la distribución diaria. Y se tuvo que poner coto a esto. Los mismos apóstoles se vieron libres de discutirse los unos con los otros. ¿Qué disputáis por el camino? ¿O qué disputabais por el camino? Les dijo Jesús un día. Ellos callaron, porque por el camino habían disputado, habían quién sería el mayor entre ellos, cuando Jesús les había dicho hacía un momento que él marcharía otra vez con su Padre Celestial. El egoísmo, el deseo de ser el primero, el número uno. No murmuréis para que seáis irreprensibles y sencillos. Ser irreprensible, hermanos, es sin reproche. Que cuando yo te mire a ti, o a ti, o al de acullá, no tenga nada en que pueda reprocharte. Y cuando tú me mires a mí, tampoco. Esto es lo que significa que tú y yo y vosotros seamos irreprensibles. Sencillos. Significa que seamos puros, que no tengamos mezcla. Había hermanos que estaban llenos de ambición personal en Filipos, de vanagloria. Escaseaba la generosidad hacia el hermano y un exceso, como hemos dicho, de egoísmo. Todo ello había malogrado la convivencia y la comunión entre los filipenses. Y Pablo siguió exhortándolos: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 5
de este capítulo 2. Evitemos la queja, el mal pensado, el juzgar al hermano injustamente. Brillemos en medio de nuestra generación como verdaderos hijos de Dios, irreprensibles y sin mancha. Lo que os digo a vosotros me lo he dicho a mí 50 veces a lo largo de esta semana y de la anterior. En otro tiempo tú y yo éramos tinieblas y tú eres de Cristo, mas ahora tú y yo somos luz en el Señor. Andemos pues, todos nosotros, como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y donde existe la bondad, la justicia y la verdad de Cristo y del Espíritu, allí no hay murmuración, no hay disputas, hay amor, hay un mismo sentir, hay un mismo cuidado los unos por los otros. Pablo les dio un tercer consejo. Debían de estar asidos a la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. O como dicen otras traducciones de la Biblia, asiéndose de la palabra de vida. Bien, aquí hemos de considerar que los traductores, digo traductores, del original y lo han plasmado en las Biblias, yo tengo varias y os puedo decir no las que tengo, sino en qué Biblias hay distintas maneras de enfocar esta parte que Pablo les recomienda, estar asidos de la palabra de Dios. Bien, por ejemplo, hay un grupo que han traducido en sus Biblias la palabra asir, que significa, y dicen, no, hay que traducir la palabra como está en el original griego y el sentido que tiene en el original griego. Asir significa retener, agarrar, permanecer con firmeza. Y aquí podríamos decir, asir, retener, agarrar con firmeza la palabra de Dios. Y con ella brillaréis en medio de la generación como en el mundo, como estrellas en el mundo. La palabra de vida los había hecho salvos. La palabra de vida les hacía podía preparar para toda buena obra. Evitaría las falsas doctrinas y un sinfín de cosas más. Así exhortaba Pablo, con este sentir, agarra, aférrate a la palabra de vida. Dice, persiste Timoteo, que por cierto es también coautor de la epístola, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo en quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. Sin fe no hay salvación, dicho sea de paso, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, el nueva criatura, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hasta aquí la opinión de los que han traducido asiros de la palabra de vida. Los que han traducido, por ejemplo, la Reina Valera del 60 traduce la palabra asir, Pero, por ejemplo, la del 77, ellos consideraron traducir la palabra como mantener en alto o sostener firmemente en alto o presentándola en alto o llevando en alto la palabra de vida. Y esto, la Nueva Versión Internacional,
la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga y la Biblia del 2000 en catalán. Dan esta manifestación. Y entonces ellos dicen, no, hay que utilizar esa palabra, hay que decir que hay que mantener en alto la palabra, que es tal como se encuentra en esta versión, manteniendo en alto la palabra. Esta es una versión del 77, revisada de Reina Valera. Y entonces, ¿qué tenían que hacer los creyentes? Pues bien, los filipenses tenían que ser verdaderos predicadores, verdaderos expositores de la palabra a aquellos que eran de su generación. No se enciende una luz y se pone en un almud, esto ya lo hemos dicho. Dice, porque todo el que invocare por la predicación, la palabra en el nombre del Señor, será salvo. ¿Y cómo invocarán si no les presentamos la palabra? ¿Cómo creerán si no hay quien les envíe? Bien, yo no voy a enmendar la plana a ninguno de los traductores de las Biblias, no, ni mucho menos. Pero en realidad, cuando han tenido que traducirlas o plasmarla en un idioma del original, han tenido que interpretarla, por eso se les llama exégetas, ¿no? Personalmente me quedo con las dos. Hago un equilibrio, pero es un equilibrio que está basado en la propia palabra de Dios. Si asimos la palabra de Dios, si retenemos la palabra de Dios, si la ponemos por obra, estaremos en disposición de predicar la palabra, de ponerla en alto, de manifestarla a aquellos con los cuales tenemos contacto. Pero es que tanto si asimos como si mantenemos en alto, hay solamente una base, un pedestal en el cual podamos apoyarnos y sacar enseñanza, la palabra de vida. Y los filipenses serían verdaderos luminares tanto si se quedaban con la palabra, si se aferraban a la palabra, como si también la presentaban. Realmente el fundamento es el Evangelio de la verdad. Solamente hay dos maneras de ser luminares, como quiere el apóstol Pablo, como les exhorta el apóstol Pablo. En medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. La palabra es resplandeceréis como estrellas en el universo, así resplandeceréis vosotros en medio del mundo. Solo hay dos maneras, hablando o viviendo. Si unimos las dos cosas, hablamos la palabra, testificamos de la palabra y vivimos la palabra, otra cosa sería, hermanos, nefasto, hablar la palabra y no vivir la palabra. Entonces realmente seremos luminares, brillaremos como estrellas en medio del mundo, en medio de nuestra generación. Hablábamos de ocuparnos o de renovarnos en nuestra salvación con temor y temor al principio. Si somos sinceros, hemos de reconocer que hay muchos claroscuros en nuestra vida, demasiados quizás. Pero dentro de un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a tener que pensar en la muerte del Señor Jesucristo. Esa muerte y ese derramamiento de su sangre que fue para el perdón de nuestros pecados. Y es el momento en que realmente podemos pedir a Dios en oración que Él realmente supla todo aquello que nos falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Pidámoslo, hermanos, porque será una preparación para esta Santa Cena,
para preparar nuestros espíritus, pero también para poder escudriñar nuestra forma de vivir a la luz de lo que hemos escuchado esta mañana.